Hola, hoy nuevamente vamos a continuar con las explicaciones acerca de algunos temas importantes. Hoy vamos a hablar de los accidentes y de las enfermedades inculpables que transcurre un trabajador en relación de dependencia. Obviamente que siempre nos vamos a basar en la ley 2744, la ley de contrato de trabajo, que nosotros venimos diciendo desde el primer día que es la base fundamental para el tratamiento y resolución de cualquier conflicto o problema que tengamos a nivel laboral. Pero a la vez, también vamos a incorporarle todo lo que dice la ley 24.241, que es la ley que define a lo que son las ART, aseguradoras de riesgo de trabajo. Con esta consigna vamos a comenzar a hablar y a desarrollar el tema de accidentes y enfermedades inculpables. Obviamente, lo primero que tenemos que decir que el empleo de cada uno de los trabajadores en relación de dependencia es seguro, se mantiene durante su licencia por enfermedad. Ya vamos a ver cómo se va a desarrollar esa licencia por enfermedad. Obviamente, esto es lo que denominamos la estabilidad laboral. Siempre estamos hablando del tema de el empleado, el trabajador, en relación de dependencia, cuando sufre accidentes o sufre enfermedades inculpables, o sea, que no son culpa, que no tiene la culpa y que deben ser cuidadas por la legislación y para que no existan abusos por parte de empleados. Entonces, nosotros decimos que hay una estabilidad laboral. Una estabilidad laboral que la ley la lleva o incluye licencias pagas a un 100% de el salario que percibe o percibía hasta el momento que trabajaba ese trabajador, y también extiende esa licencia después de vencidos los plazos a una extensión sin goce de haberes, como vamos a ver. Entonces, vamos a meternos de lleno en el periodo de licencia por enfermedad. Nosotros sabemos que la ley determina que entre la licencia paga y la licencia no remunerada, el trabajador goza de un periodo de 15 meses como mínimo y hasta 24 meses como máximo. ¿De qué estamos hablando? De que el mínimo son 3 meses remunerados más 12 meses sin remuneración, o los 12 meses remunerados y 12 meses sin remuneración, como veremos ahora cuando detallemos, de acuerdo a cada una de las antigüedades y cargas de familia, qué es que tiene cada uno de los trabajadores. ¿Sí? Obviamente que después de finalizado estos plazos máximos de entre 15 y 24 meses, ¿sí?, el empleador puede rescindir el trabajo o el contrato de trabajo de esa personal, ¿sí?, si es incapaz de reincorporarse. Para que pase esto van a pasar muchas etapas en el medio y situaciones que pueda haber que vamos a intentar desarrollar en
este video en esta clase. Bien. Cuando nosotros nos encontramos con accidentes, enfermedades inculpables del trabajador, que éstas impidan la prestación de servicios, el trabajador va a tener 3 meses de licencia paga para todos aquellos que tengan una antigüedad en el empleo de menos de 5 años y de 6 meses de licencia paga para todo aquel trabajador que tenga una antigüedad mayor a los 5 años en el puesto de trabajo. Esto es lo mínimo que van a tener trabajadores que tengan menos de 5 o más de 5 años de antigüedad en el empleo, 3 o 6 meses. Estos periodos, estos plazos, se extienden al doble, a 6 meses y 12 meses, si estos trabajadores tienen cargas de familia. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que el trabajador tiene pago cubierto, tiene una estabilidad, ¿sí? Remunerativa, ya no laboral, porque eso ya lo habíamos dicho, remunerativa de 3 o 6 para los que tienen menos de 5 años, sin o con carga de familia, y de 6 o 12 meses para aquellos que tienen más de 5 años de antigüedad y no tienen o tienen carga de familia. Pero a la vez, vencidos estos plazos, o los 3 meses o los 12 meses, las dos puntas, ¿sí? El trabajador tiene el derecho también, si no se recupera por ese accidente o por esa enfermedad, de una licencia equivalente a 1 año más, ¿sí? Una licencia que será sin goce de haberes, pero que mantiene el derecho a volver a su trabajo una vez finalizada y obviamente recuperado de la afección, del accidente o de la enfermedad inculpable que lo aqueja. Este año sin goce de haberes, la ley, lo denomina periodo de reserva. Entonces, acá, entre los 3 meses y el año, tenemos el mínimo de los 15 meses entre la licencia y el periodo de reserva que tiene el trabajador que ha sufrido un accidente o una enfermedad inculpable. Cuando se finaliza el periodo completo de la licencia por enfermedad del trabajador, incluyendo este último periodo de reserva que hemos explicado, y si no se reincorpora, el empleador no tiene la obligación de ninguna indemnización por despido, como sí va a tener si pasan alguna de las causales que vamos a desarrollar a partir de ahora con las situaciones al regreso. Cuando finaliza ese periodo por el accidente o la enfermedad inculpable, pueden pasar diversas situaciones, ¿sí? La ley determina diferentes situaciones si el empleado, si el trabajador regresa con la reducción de sus capacidades laborales. Obviamente, dejamos de lado que si regresa con todas sus capacidades laborales, va a tener el derecho de recuperar su puesto de trabajo en las mismas condiciones. Ahora, ¿qué pasa si no regresa con
todas sus capacidades laborales, y ese regreso es con una reducción permanente. Siempre tenemos que tener en cuenta que todas estas cuestiones deben ser determinadas por un profesional interviniente. ¿Qué pasa si regresa con una reducción permanente de sus capacidades? El empleador tiene la obligación de asignar nuevas tareas sin reducir su salario. ¿Sí? Obviamente deberá cambiarle las tareas sin reducir el salario de ese empleado en relación de dependencia. Si el empleador no puede dar nuevas tareas, ¿sí? No puede designar nuevas tareas a ese empleado que tiene una reducción permanente de sus capacidades, la ley determina que termina la relación laboral y se debe pagar la indemnización por antigüedad, como dice la ley, al 50%. O sea, se calcula la indemnización por antigüedad, rubro antigüedad, y de lo que determine, se debe pagar al trabajador el 50%. Esto lo vamos a ver también más adelante cuando hablemos de indemnización. Ahora, si el trabajador, si el empleador no le asigna una nueva posición, también termina la relación laboral, pero la indemnización debe ser abonada completamente, o sea, el rubro de antigüedad se abona al 100%, como dice uno de los artículos de la ley de contrato de trabajo. Si el trabajador, por ese accidente o enfermedad inculpable, perdiese toda su capacidad laboral, hay que abonar toda la indemnización por despido, ¿sí? O sea, tienen que hacer una indemnización por despido y abonarle todo ese monto de indemnización. Eso es lo que nos dice la ley con respecto a cuando se reincorpora. Pero también hay otro supuesto. ¿Qué pasa cuando el empleador, por diversas razones o motivos, despide al empleado en el periodo de licencia por enfermedad, sea pago, sea no remunerado? La ley nos dice que el empleador debe abonar toda la indemnización que marca la misma y a la vez abonarle todos los salarios, ¿sí? Desde el momento que lo despide y hasta el momento que supuestamente finalice la licencia o hasta el momento del alta médica que por ese accidente o por esa enfermedad tenga el trabajador en relación de. O sea, que no solo debe pagarle la indemnización que corresponde por ley, sino que le debe pagar, hacer el cálculo de cada uno de los salarios, de cada una de las remuneraciones, hasta que finalice la licencia por enfermedad ese trabajador. Es una nueva protección que le da la ley a cada uno de los trabajadores que se encuentren gozando de un periodo de licencia por enfermedad o por accidente. Pero también vamos a hablar de algo. La ley dice que el empleador
debe dar aviso, perdón, el empleado debe dar aviso al empleador, ¿sí? Durante la primera jornada que se inicie esa licencia de enfermedad, esa enfermedad o ese accidente inculpable, ¿sí? Si no lo hiciera en la primera jornada, el empleado no tiene el derecho a percibir el salario, salvo que ese accidente o esa enfermedad sea demostrable su gravedad que el empleado no pudo comunicar fehacientemente en ese momento, ese día, dicha situación al empleado, ¿sí? Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que el trabajador debe tener la obligación de someterse a los controles de los profesionales designados por el empleador para verificar a ciencia cierta, fehacientemente, la enfermedad o accidente correspondiente, ¿sí? Para que no haya problema. Acá también son las obligaciones que tiene el empleado para con el empleador, primero de avisar y segundo de someterse a los controles necesarios para verificar esas enfermedades o accidentes. Para ir terminando, vamos a decir cómo son las remuneraciones en la licencia, manteniendo en cuenta esta situación de que hemos hablado de que son de 3 a 12 meses las remuneraciones que cobran los empleados en relación de dependencia. Y obviamente que cada empleado debe cobrar el monto del salario, si es mensualizado, ¿sí? Al momento de la interrupción del servicio laboral, y a eso deberá agregarse, adicionarse, todos los acuerdos, aumento de las remuneraciones que se hayan dado por ley, por los convenios colectivos de trabajo, o que el empleador haya dado en esos periodos que el empleado está en licencia por enfermedad. ¿Qué pasa cuando son los salarios variables? Obviamente la ley dice que hay que sacar un promedio desde el momento que se inicia la licitación, la licencia, de los últimos 6 meses trabajados por este empleado, y ese será el salario, esa será la remuneración que va a cobrar aquel empleado que tiene salarios variables, ¿sí? Obviamente la ley también dice que siempre se debe mantener el nivel remunerativo que ha tenido al momento de iniciarse la licencia por enfermedad. Y obviamente también aquellos trabajadores que cobran o que obtengan prestaciones en especies, esas remuneraciones en especies deben ser valoradas adecuadamente para incorporarlas al salario, a la remuneración que debe ser abonada en esos 3 o 6 meses, bueno, 6 o 12 meses, a los trabajadores para mantener el nivel remunerativo que ha tenido cada uno. Para finalizar, vamos a determinar o vamos a definir qué es lo que la ley dice que es la recidiva. Esta palabra extraña significa que es la repetición de una enfermedad poco tiempo después de terminada
la convalescencia de la misma enfermedad. Eso es la recidiva. Y la ley de contrato de trabajo determina, tengan en cuenta que todo esto es para un nuevo plazo o continuar con el plazo que se tenía. Dice la ley que no es considerada enfermedad, ¿sí?, salvo que se haya transcurrido más de 2 años de finalizada la anterior, ¿sí? Eso es el periodo de recidiva, o sea, que no se puede repetir o es la repetición de una misma enfermedad. Todo esto es para los dos. Bien, hemos terminado también con el tema de los accidentes y enfermedades inculpables que pueden y que están incluidas en la ley de contrato de trabajo y en la ley de aseguradora de riesgo de trabajo en nuestro país. Espero que les haya servido esta explicación.